escucha? Buen día, ingeniero. Sí, buen día. Buen día, ingeniero. ¿Sí se escucha? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a compartir. Muy bien. ¿Están viendo todos? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con un tema de indicadores de gestión. Este capítulo es a lo mejor uno de los más fuertes de la materia, porque vamos a ver una serie de índices y números que nos van a permitir evaluar con más precisión un proyecto. En realidad, el título del tema habla solo de indicadores de gestión, pero hay una serie de indicadores más que se tratan en el mismo. Vamos a ver primero los ratios, las relaciones que definen un proyecto. Algunos de ustedes han visto en algunas materias anteriormente lo que es el BAN y el TIR. Nosotros vamos a hacer un repaso rápido por las dudas, porque algunos lo han visto en algunas materias y otros no. Cuando nosotros vamos a evaluar la bondad económico-financiera de un proyecto, tenemos ciertas relaciones que podemos usar. Podemos usar el BAN, o valor actual neto, podemos usar la TIR, que es la tasa interna de retorno del proyecto, tiempo de recuperación de la inversión, utilidad neta de la inversión. Hay una serie de parámetros con los cuales nosotros vamos a poder definir la bondad, la conveniencia o no de encarar un determinado proyecto. Ingeniero, disculpe, ¿esto lo vimos la clase pasada, es una continuación? Perdón, habíamos visto, un segundito, es que le hemos agregado algo, pues yo la vi muy rápido. ¿Hasta dónde hemos llegado la clase pasada? A ver, esperen un cachito. Hasta acá. ¿Habíamos visto esto? Hasta unos ejemplos de porcentajes. Eso no vimos. Hasta ahí. Eso vimos. Hasta ahí. Esto bien. Hasta ahí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a poder ir rápido, porque he agregado unas cositas más que hacían falta ver. Bueno, entonces esto sí hemos visto el BAN, que es el BAN, que es la TIR, la fórmula, esto no habíamos visto cuál es la fórmula para calcular el BAN. Esto no habíamos visto, esa fórmula. Lo que hace es traer F1, F2, F3, F4, F5, son los resultados de los flujos de fondo de cada periodo. Se los trae a la fecha 0, dividiendo en 1 más la tasa de interés elevado al número, al 1, a 2, a 3, a 4, a 5, al número del periodo. Y se resta la inversión inicial. Esta es la fórmula con la cual se determina el BAN. Entonces, esto sí hemos visto, para que el negocio sea rentable, el BAN tiene que ser mayor que 0, es decir, en un plazo estimado, por ejemplo, 5 años, podremos recuperar la inversión que ha puesto en marcha el negocio y tendremos más beneficio que si el dinero se hubiese invertido en plazo fijo, por ejemplo. Es decir, cuando yo determino el BAN, es decir, cuando determino todos estos flujos, yo no puedo decir que si invertí, y 0 la inversión inicial, que si yo invertí 100 pesos y me entraron 40 pesos por año, o sea, en 5 años son 200, yo no puedo decir que la ganancia del negocio es 100. ¿Por qué? Porque estos 40 fueron el primer año, estos 40 fueron el segundo, estos fueron el tercero, el cuarto, el quinto. Y esto tiene una carga financiera. Entonces, para saber cuál realmente es el monto que a mí me queda, yo tengo que traer todo a una fecha inicial. Entonces, la inversión inicial sí. Entonces yo digo, supongamos que yo tengo una inversión inicial de menos 100.
Después tengo un año, me entran 40, otro año me entran 40, 5 años. Si yo hago la resta, la suma directa así, 1, 2, 3, 4, más 40, perdón. Tengo una inversión inicial de menos 100. El primer año me entran 40, el segundo año 40, 40, 40 y 40. Si yo hago directamente así, a mí me queda que el negocio me ha dado 100 pesos de ganancia. Pero eso está mal. Porque para yo saber a hoy cuál es la ganancia, yo tengo que traer todo el flujo de fondos al tiempo cero. Entonces, los 40 del primer año, tengo que traerlos hasta acá. Los 40 del segundo año hasta acá, y así sucesivamente, dividiéndolo en 1 más I. Por ejemplo, este primero lo divido en 1 más la tasa de interés. El segundo lo divido en 1 más la tasa de interés al cuadrado. Aquí el Ingeniero, ¿sí? y por ejemplo, si estamos considerando que estamos en Argentina y no tenemos una estabilidad económica, ¿de dónde calculamos ese interés? Vamos a verlo enseguida, cuando hay inflación. En general, primero estamos suponiendo que es inflación cero, teórico, porque en el mundo hay inflación. Pero inflación cero. Pero hay una tasa de interés, una tasa de oportunidad, que vamos a ver enseguida. ¿Cuál es la tasa con la cual calculamos el BAN? Ya vamos a hablar de eso enseguida. Entonces, este va a ser 1 más la tasa que yo defino a la cuarta, este va a ser 1 más la tasa que yo defino a la quinta. Es decir, que el negocio no tiene un solo BAN. El negocio tiene un BAN para una tasa de interés fijada. Y ya vamos a ver cómo la fijamos, y el tema de la inflación lo vamos a ver enseguida también cómo se considera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, es que... Entonces, yo les digo, ojo que yo no leo los chats, si alguien tiene una consulta, por favor, tome el micrófono, ¿sí? Entonces, para que el negocio sea rentable, el valor del BAN tiene que ser siempre mayor que 0, porque si cuando yo traigo estos flujos, si la tasa es muy alta, puede ser que estos 5 pagos de 40 pesos, estos 5 recuperaciones de 40 pesos, no me cubran los 100. ¿Se entiende? Cuando la tasa es alta, el denominador es alto, entonces el número se achica mucho. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Es decir, en un plazo estimado, por ejemplo, en este caso 5 años, podemos recuperar la inversión que ha puesto en marcha el negocio, hemos recuperado la inversión que ha puesto en marcha el negocio y tendremos más beneficio que si el dinero se hubiese invertido en plazo fijo, por ejemplo. O sea, esta tasa con la que yo hago mi negocio es una tasa que yo determino. ¿Sí? Cualquier tasa. Y de ahí yo digo, por ejemplo, yo quiero ganar en el negocio un 10% anual. Entonces yo adopto una tasa ahí de un 10%. Todo lo que me dé por arriba de eso es el valor actual neto. ¿Se entiende? O sea, cuando yo digo, voy a hacer un negocio, ¿cuánto quiero ganar en ese negocio? Por lo menos. Y quiero ganar por lo menos un 5%, supongamos, anual. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el BAN? Ya vamos a ver que lo podemos hacer con una fórmula de Excel, pero mientras tanto es menos 100 más 40 sobre 1,05 a la 1 más 40 sobre 1,05 a la 2, porque acá son 2 años de interés, más 40
sobre 1,05 a la 3, y etcétera. Eso me va a dar un valor, que es el VAN. Si ese VAN es menor que 0, quiere decir que yo perdí plata porque no recuperé la inversión inicial. Si el VAN es mayor a 0, quiere decir que gané por sobre la ganancia mínima que yo quería. Por eso, por ejemplo, yo digo, a ver, yo para hacer un negocio por lo menos tengo que ganar más que si pongo en plazo fijo. Entonces, si la tasa que yo considero es la de plazo fijo, por ejemplo, entonces el VAN para mí, que es todo lo que gano por encima de esa tasa de plazo fijo. O porque yo tengo una empresa que vende autos, y la empresa que vende autos gana el 15% anual. Entonces, quiero abrir otra línea de negocio, o quiero abrir una sucursal de esa empresa, o quiero dedicarme a la construcción. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo me voy a dedicar, voy a hacer el negocio de la construcción, siempre y cuando gane por lo menos el 15% que gano en esto, porque si no, no me sirve, sigo haciendo lo que estoy haciendo, amplío más mi negocio. ¿Se entiende? Entonces se define una tasa de oportunidad. Si yo le tengo la plata inmóvil, y bueno, la tasa mía de oportunidad será el plazo fijo. Si no, yo me dedico al campo, bueno, por lo menos lo que saco en el campo. Si no, sigo invirtiendo en el campo. Entonces, cuando yo determino el VAN, tengo que saber, o si yo soy asesor de una empresa, y la empresa me dice, analiza este negocio. Lo primero que yo tengo que saber es, además de analizar el negocio y ver todo su flujo de fondos y demás, ver cuál es la tasa de oportunidad. Puede ocurrir, que vamos a ver después, que en la tasa nos digan, no, ¿sabe qué? Yo, no me importa, yo hago negocio al 15, pero este rubro me interesa porque es una startup, esto va a funcionar, quiero ganar menos, no importa. Bueno, yo defino esa tasa de oportunidad o esa tasa mínima. En función de eso, determino un VAN. ¿Está claro hasta ahí? ¿Dudas? No hay dudas. Entonces, ingeniero, Sí. ese porcentaje que usted dice en función de la experiencia de cada empresario, supongo que... No es solo la experiencia, vamos a ver después. La tasa depende de una serie de factores que vamos a analizarlos enseguida. Por de pronto, sabemos que no es tan simple, no es que el VAN tiene una sola expresión y que cualquier analista o cualquier empresa analiza un negocio y le va a dar lo mismo. Claro. Gracias. Bien. Entonces, si el resultado es mayor a 0, mostrará cuánto se gana sobre la tasa de retorno exigida, esta tasa que todavía no sabemos cuánto es. O vamos a suponer que estamos por comprar un negocio. Si yo estoy por comprar un negocio, yo digo, yo quiero comprar este negocio, pero quiero que me dé por lo menos tanto por ciento anual. Entonces yo puedo pagar por ese negocio hasta el valor del VAN. Porque si yo pago por ese negocio hasta el valor del VAN, me va a quedar como retorno la tasa mínima que yo quiero ganar. ¿Se entiende? ¿Está claro para todos o no? Contesten. Sí, profesor, se entiende. Bien. Si el resultado es negativo, significa que el monto que es lo que falta para obtener la tasa de rendimiento deseada después de recuperar la inversión. Puede ser, por ejemplo, el monto que yo necesito de subvención para hacer el proyecto. Supongamos que nosotros vamos a hacer una obra pública, que la cobramos con el uso, o sea, el peaje. Hago una ruta y me cobro la obra con el peaje. El Estado no me paga nada. Y yo voy cobrando el peaje, tengo un ingreso y ahí calculo el VAN a ver cómo recupero esa inversión inicial, que es la obra propiamente dicha. Si veo que el VAN es negativo, tengo que decirle al Estado, miren, para que cierren los números, al menos necesito una subvención de tanto para que mi VAN me dé 0.
Usualmente en esos casos, cuando son licitaciones de concesiones de obra pública, se fija la tasa. El gobierno dice, se fija tal tasa. Y el análisis hay que hacerlo con esa tasa, por lo menos el análisis oficial, el que se muestra en la licitación. Internamente, la empresa podrá hacer otro análisis con otra tasa, pero en la documentación oficial, muchas veces en las licitaciones de este tipo, el Estado o el ente adjudicatario fija la tasa de rentabilidad. La tasa a la que se descuentan los flujos se denomina costo de capital o tasa de retorno exigida. Y ahí vamos a hablar un poco, lo que recién me decían, de el costo de capital o la tasa mínima aceptable de rendimiento. La tasa mínima aceptable de rendimiento. El capital que conforma la inversión puede venir de inversionistas que tienen una intención de beneficio, de otras empresas, de instituciones de crédito o una mezcla de inversores, bancos, etc. Entonces, cada caso propone diferentes tasas mínimas admisibles de rendimiento. El inversionista dice, bueno, si no pongo la plata acá, la pongo en plazo fijo, la pongo en acciones, la pongo, gano tanto, quiero una tasa mínima de rendimiento de tanto. Otra empresa puede decir, bueno, si yo tengo negocios que gano un 10%, entonces, bueno, menos de 10% no quiero ganar en este nuevo negocio. Las instituciones de crédito dicen, yo a la plata la presto a tal tasa, menos de eso no quiero. Y puede haber un mix. Entonces la tasa va a salir como un ponderado de los distintos integrantes de ese conjunto. Esa tasa, como les estábamos explicando, está relacionada con el costo del capital. Entonces puede ser, por ejemplo, la tasa de interés de los préstamos, en caso que la inversión se financie con préstamos, más el beneficio que se quiere ganar. Entonces, si yo me voy a financiar, voy a sacar un crédito de un 5% de costo, mi tasa de descuento o tasa de oportunidad va a ser lo que me cuesta el préstamo más lo que quiero ganar. Puede ser, como dijimos, la tasa de retorno de inversiones alternativas, si se financia con recursos propios. O puede ser una combinación de ambas, del interés de los préstamos y la rentabilidad de las inversiones alternativas. En caso de empresas, ¿cómo fija el costo de capital o la tasa mínima admisible o costo de oportunidad? Mediante inversiones alternativas, como dijimos, si yo tengo en mi empresa posibilidad de hacer negocios que me dejan un 10, un 12%, entonces no quiero tomar menos riesgo, menos rentabilidad. O evaluación del riesgo. Puede ser que yo tengo mi empresa que trabaja en países con economías súper estabilizadas y gana un 10% anual. Entonces, yo no voy a ir a mercados muy volátiles pretendiendo ganar el mismo 10%. Entonces, si el riesgo es mayor, tendré que decir, no, yo para hacer el mismo negocio que hago en Canadá, que gano el 10%, si me voy a hacerlo en Venezuela, no sé, donde quieras, Argentina, Chile, cualquier país que no tiene la estabilidad de Canadá, quiero ganar más, sin tener en cuenta la inflación. Estoy hablando del riesgo de estabilidad económica, de estabilidad de un mercado de cambios, etc. No estoy hablando todavía de la inflación. Por eso, ¿por qué a la Argentina le cobran más caro los créditos? Y hablamos tanto del riesgo país. Porque el riesgo país es la sobretasa que cobran los prestamistas cuando prestan a un determinado país. Todos los países tienen un riesgo estipulado, que lo fijan ciertas consultoras. Entonces, si el riesgo país es 1000, quiere decir, dividido en 100, que los créditos que le dan a ese país que tiene un riesgo de 1000, son un 10% más caro que el estabilizado. Si el riesgo país es 200, a ese país le cobran una tasa un 2% mayor anual que el estable en cero.
Entonces, puede ser de esa manera la evaluación del riesgo. Puede ser el rendimiento del mercado, porque a ver, si yo tengo acciones en la bolsa que me rinden determinado porcentaje, sigo en la bolsa con el riesgo que significa la bolsa, obviamente, no deja de ser una timba, en muchos casos. O pueden ser proyectos similares. Voy a construir un edificio, ya voy construyendo 20 edificios y en los edificios yo gano un 15% anual, quiero tener la misma tasa. Son distintos criterios para adoptar ese costo de oportunidad. Entonces, acá vemos un ejemplo del BAN. Este es un BAN que se ha calculado para una tasa de retorno del 15%. Entonces, yo tengo el primer año de inversión de 200 pesos. El valor a hoy es menos 200. Ahí empezó el negocio. Y al negocio le entraron 5 pagos de 500. Quiere decir que si yo no le aplico la tasa, 500 menos 200 sería 300 pesos. Pero obviamente que no es así. Entonces, aplico el valor presente, la fórmula, 100 dividido en 1 más I a la 1, 100 dividido en 1 más I a la 2, 100 dividido en 1 más I a la 3, etc. Y tengo los valores 87, 76, 66, 57 y 50, de manera que el BAN me da 135 pesos. Vamos a ver lo que si aplicamos la fórmula del Excel directamente y no hacemos todo este desarrollo, directamente acá también nos va a dar 135 pesos. Vamos a ver después cuando analicemos los ejemplos en Excel. El BAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Analizo varias opciones, la que me da el BAN mayor, puedo considerar que es la más rentable. Incluso si nos interesa evaluar un negocio, el BAN nos determina el valor que arroja su explotación en determinado tiempo. Eso explicamos, una estación de servicio, un hotel, etc. Fijada la tasa mínima admisible de rendimiento, o costo de oportunidad o costo de capital, tenemos un primer indicio de la habilidad del proyecto. Solo un primer indicio cuando yo tengo el BAN. ¿Qué limitaciones tiene el BAN? Cuando yo le digo a ustedes, este negocio, por ejemplo, este negocio tiene un BAN de 135 pesos, yo no les estoy diciendo cuál es la inversión inicial. Puede ser que la inversión inicial fueron 10.000 y da un BAN de un 135. Puede ser que la inversión inicial fue de 10 pesos y dio un BAN de 135. No es lo mismo. No es lo mismo invertir 10.000 para ganar 135 que invertir 10 para ganar 135. Por supuesto, si este valor no fuera 200 y cambia los 100 y la tasa, tenemos otro BAN, otro negocio. Pero lo que sí sabemos es que si yo solamente les digo el BAN de un negocio, no les estoy diciendo el tamaño del proyecto. Entonces, si yo digo, ¿quieren entrar conmigo en un negocio de un BAN de 500.000 pesos o 500.000 dólares? Bueno, digo, sí, pero para ganar esos 500.000 dólares hay que poner 10 millones de dólares. Ah, no. Bueno, pero para ese negocio tengo que hacerlo con 100 dólares. Ah, buenísimo. Entonces, el BAN per se no está dando una idea precisa del tamaño del proyecto. Tampoco me da el tiempo de recuperación. Yo digo, ¿quieren entrar en un negocio de altísimo riesgo? Vamos a recuperar la plata en 20 años, ni loco. ¿Quieren entrar en el mismo negocio que da el mismo BAN, la misma inversión? Porque ya definimos, nos dimos cuenta de esto y definimos la inversión, que vamos a recuperar en 2 meses, y sí. Entonces, no me da tiempo, no me da idea del tiempo de recuperación. Y cuando les digo, ¿querés entrar en un negocio que da un BAN de 500.000 pesos? Me tiene que decir, ¿con qué tasa de descuento calculaste el BAN? Entonces, el dato tiene que ser el BAN referido a una determinada tasa de descuento. Pero esa información sola no me permite decir si el negocio es bueno o no. Me permite decir si es malo y no lo sigo porque el BAN me dio negativo, o me permite decir que puede ser bueno, que sigamos viendo otros parámetros más. O sea, con el BAN solo yo no puedo resolver el negocio. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero. Bien. Vamos ahora a ver lo que es la tasa interna de retorno. Cuando nosotros hicimos esta regresión, nos dio un valor. ¿Qué pasa si el valor de ese BAN nos da 0? Disculpe, ingeniero, una Sí. pregunta respecto a lo anterior. Sí. ¿Cuánto sería una inversión inicial, digamos, aceptable para un negocio, por ejemplo, de empresa constructora? No, bueno. El negocio de una empresa constructora tiene una variante muy particular. Porque en el extremo, yo puedo hacer un negocio con inversión inicial 0 y hacer un edificio. ¿Cómo hago? Que muchos intentan eso y después algunos mueren en el intento, otros salen golpeados y salen adelante y lo resuelven. Pero ¿cómo se le ocurre a ustedes que pueden construir un edificio, comprarle el terreno y todo y con inversión inicial 0? Y no estoy escuchando respuestas. Comprar el terreno con inversión También cero. todo. Construir un edificio es comprar el terreno y vender los departamentos. Construir Venderlo antes de construirlo. Claro. Y el terreno, Con O sea, pidiendo- Y también se le da departamentos a modo de... claro. Entonces, si yo digo al terreno lo cambio por metros cuadrados del edificio, pongo nada. Y para fondearme vendo los departamentos, lo que se llama la venta en pozo. Entonces, yo vendo 10 departamentos antes de empezar, muy barato al costo, y con eso me fondeo y empiezo la obra. El riesgo de esos negocios, por eso muchas empresas se han caído, es que los compradores después no cumplen los pagos y la obra no puede seguir. O venden 10 departamentos, arrancan el edificio y después no venden el número 11, entonces la obra queda en la mitad y no pueden seguir. ¿Verdad? Entonces, o han vendido con una tasa de actualización, en dólares, en lo que sea, y después los costos de la obra no han seguido ese índice. Tienen muchísimos riesgos, pero puede ser, en un extremo, decir, yo hago con inversión 0. Tengo que salir a buscar el terreno que me permita eso, etc. Hay más audaces incluso. Compran el terreno, dejan una seña y toman 3 meses para escriturar. En esos 3 meses para escriturar, como no le han recibido metro y tienen que dar plata por el terreno, salen a vender departamento en pozo de un terreno que todavía no han comprado. Y con lo que venden, lo que cobran del anticipo de esos departamentos en pozo, pagan el terreno. Es ir muy en la cuerda floja. En el otro extremo, que tampoco es bueno, es decir, pongo todo el capital y hasta que no termine la obra no vendo un departamento. Estoy absolutamente seguro que no voy a tener riesgo con los compradores y demás. Y el valor de venta del departamento va a ser mayor porque voy a venderlo, paga y recibe la llave. Pero ¿qué pasa? Ninguno de los dos extremos es bueno. Porque en el caso que yo digo pongo toda la plata y hasta que no termino no vendo nada, que hay mucha gente que hace eso, desde el punto de vista financiero no es bueno porque todo mi esfuerzo lo pongo en un edificio. Supongamos que yo tengo plata para hacer un edificio, todo el esfuerzo lo pongo en un edificio. Pero si yo digo, no, voy a hacer una cosa, voy a poner el 30% de la inversión y el resto voy a vender, o el 20%, entonces yo puedo hacer 5 edificios simultáneos. O pongo el 50% de la inversión, que es un término medio entre los dos extremos, y entonces puedo hacer 2 edificios simultáneos.
Y la rentabilidad del cash on cash, o sea, el beneficio sobre la inversión, es mucho mayor. Entonces, depende cuál es la relación de inversión inicial. ¿Está claro? Claro, ingeniero. Gracias. Bien. Entonces, volvemos a esto. ¿Qué nos pasa? Si yo esto hice con una tasa tal, una I tal, que esto me dio 0. Quiere decir que el van de negocio para esa tasa es 0. ¿Entienden cómo puede llegarse a ese valor? Contesten. Sí, ¿Sí o no? Bien. Claro, hay una tasa. Si con una tasa alta me da menor que 0 y pierdo plata. Con una tasa bajita me da mayor que 0 el van y gano más plata. Hay una tasa que me da 0. Esa se llama tasa interna de retorno del proyecto. TIR, tasa interna de retorno del proyecto. Es la tasa de descuento que hace que un flujo de fondos genere un van igual a 0. Entonces, otra de las maneras de analizar la bondad o no del proyecto es, si la empresa fija una tasa de rentabilidad mínima admisible, solo acepta proyectos que den un TIR mayor a esa. Es decir, yo quiero ganar un 15%. Si la TIR del proyecto, si la tasa interna de retorno del proyecto es de un 15% o mayor, es un negocio que lo sigo analizando. Si la tasa interna de retorno es menor, no lo sigo analizando. O puedo analizarlo porque me interesa, porque el rubro me interesa, porque sé que va a crecer. Pero si no, no, porque sigo poniendo mis inversiones en aquellos negocios que me dan al menos una tasa de retorno igual a la que yo requiero, a la que yo exijo. Por supuesto, a mayor TIR, mayor interés para el inversor. Lo mismo que a mayor van, mayor interés para el inversor. Pero esta es la expresión para calcular la TIR, donde la incógnita es la tasa esta, porque hace que los flujos de fondos, que es lo que determina el van, sea igual a 0. Porque el van, acuérdense, era una sumatoria de los fondos, de los flujos divididos en 1 más I a la n. Si esa ecuación la hago igual a 0, despejo y tengo el valor de la tasa. Pero eso, con fórmulas de Excel, vamos a verlo enseguida, es mucho más sencillo. ¿Qué limitación tiene la TIR? De nuevo, no me da idea del tamaño del proyecto, pues yo los invito, venga muchachos, vamos a entrar a un negocio que me da una TIR de un 20%. ¿Y cuánto tengo que invertir? ¿Y cuál es el tiempo de recuperación? ¿Y cuánto tengo que poner de capital? Y cuando tengo flujo negativo y positivo alternado, aparecen soluciones múltiples para el cálculo de la TIR en la expresión matemática esta, porque tengo positivos y negativos, que debilita su utilidad como herramienta analítica. Bien. Y ahí está lo que les decía, si este es el van, y esta es la TIR, y esta es la tasa, perdón, y a medida que aumenta la tasa que yo quiero de descuento, va bajando el valor del van. Y hay un van que se hace 0 y a partir de ahí se hace negativo. Entonces, el van para una tasa determinada que se hace 0 es la TIR. Ya que la TIR se define como la tasa de descuento que hace que el van sea igual a 0. ¿Se entendió? Perfecto, ingeniero. Muy bien. Los otros dos parámetros que nosotros usamos, o sea, porque el problema está ahí, es que no sé cuándo recupero, no sé cuánto el monto que tengo que invertir. Entonces, si viene un asesor nuestro y nos dice, le ofrecemos un negocio que tiene un van de tanto, y con eso pretenden venderlo al negocio, le decimos, usted vaya, estudie economía y vuelva.
Si viene un asesor y dice, te oferto el negocio que da la TIR de tanto y no nos dice el resto, le decimos, vaya, estudie economía y vuelva. Si nos dice, mira, este negocio tiene una TIR de tanto y un BAM para tal tasa de tanto, le decimos, vaya, siga estudiando un poquitito más de economía y vuelva, porque con esos datos yo no puedo analizar el negocio. Entonces, ya nos damos cuenta que nos tienen que decir el monto de inversión inicial, etcétera, etcétera. Pero vemos que con el BAN y la TIR solo no es suficiente. Entonces complementamos, por ejemplo, con 2 parámetros más, que es, uno, el tiempo en el cual recupero la inversión. Esto va de la mano del riesgo de la inversión, de la volatilidad de la economía, la seguridad jurídica, la solidez de los mercados y la variación de la demanda del producto final. Porque si yo voy a hacer un negocio para fabricar algo que sabemos que está de moda hoy, pero que dentro de un año o 6 meses pasó la moda, no puedo hacer un negocio donde voy a fabricar un determinado zapato que está de moda hoy y pretendo recuperar la inversión de ese zapato en 20 años. Ahora, si mi negocio es una fábrica de zapatos, es distinto. Y cuando hablamos, fíjense, volatilidad de la economía, seguridad jurídica, solidez de los mercados, cuando esto no está funcionando, entonces los inversores exigen tiempos de recuperación mucho más cortos. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema? Cuando un inversor quiere invertir en un país que está en riesgo, con una economía muy volátil, con inseguridad jurídica, etcétera, ¿qué nos pasa? Queremos mayor BAN, queremos mayor TIR, queremos menor tiempo de recuperación. Entonces, vienen a invertir en países que están inestables, inversores que pretenden rentabilidades muy superiores a las que pueden lograr en economías estables. Por eso, la inflación hace que se escapen los inversores. Por eso una economía volátil, con una diferencia entre un dólar blue y un dólar oficial de un 80%, donde eso implica que en algún momento se tienen que acomodar, y o va a golpear el blue o va a golpear el oficial, entonces sabemos que estamos a la espera de que el león despierte para un lado o para el otro. Si las cosas funcionan muy bien, se va a mantener el dólar oficial, es lo mejor que nos puede pasar, y va a bajar el blue, pero si hay una corrida, una movida, se va para el otro lado. Tampoco sirve que el dólar no acompañe la economía, porque si el dólar está muy bajo, perjudica a los que exportan, porque reciben poca plata. Si el dólar está muy alto, perjudica a los que importan, porque los costos son inaccesibles. Entonces, de alguna manera, tiene que haber un equilibrio entre la inflación y el valor del dólar. ¿Y por qué el dólar? Bueno, porque es una moneda de referencia, nada más. ¿Y por qué de referencia? Porque tiene más estabilidad en la historia, en el tiempo. Bueno, un cuarto elemento es la utilidad neta, que es la relación, la utilidad neta después de impuestos versus la inversión efectiva. Es la utilidad dividida en la inversión efectiva. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo, si yo gano 400 e invierto 1000, bueno, gano un 40%. Pero si yo gano 400, invierto 100.000, no me sirve, porque es muy chica el beneficio frente a la inversión. Entonces, la utilidad neta, que es la relación entre utilidad después de impuestos y pago de crédito versus la inversión efectiva, o sea, versus la inversión inicial, son 4 parámetros que a mí me permiten ahí sí ya estar parado, más el valor de la inversión inicial, para plantear un negocio, el directorio de una empresa o un inversor, o yo como director de empresa o inversor, con esos parámetros yo puedo recién ahí dar un diagnóstico de la situación de ese negocio. Fíjense que cuando hablamos de utilidad neta, decimos es la utilidad que deja el negocio después de haber pagado los impuestos y después de haber pagado los créditos. Y eso lo divido en la inversión efectiva que yo he hecho.
No es solo lo que deja de ganancia el negocio, sino después de haber pagado todas las otras cosas. Entonces, con esos 4 elementos, yo estoy en condiciones de poder plantear un negocio. Bien. Cuando uno hace el flujo de fondos del negocio, uno tiene que plantear también el pago de los créditos. Entonces, ese pago de los créditos, tenemos que saber cuánto va a ser la cuota de ese crédito. Y no es cuestión que nosotros vayamos, si somos los que analizamos, digamos, señor del banco, ¿me puede decir cuánto es la cuota del crédito? No, eso tenemos que saber nosotros. Y la forma como se paga un crédito o la forma de amortización de un crédito tiene 3 sistemas clásicos que se aplican en el mundo. El sistema americano, el sistema francés, que es el que se usa en la Argentina, y el sistema alemán. ¿En qué difieren? ¿En qué difieren? Difieren en la forma que se va pagando. El costo del interés es el mismo. Se aplica un interés determinado sobre el saldo. Pero entonces, ¿qué pasa? En el caso del sistema americano, el sistema americano te dice, yo te presto la plata, vos durante todo el periodo del crédito pagás solo los intereses. Es decir, si yo te presto 100 pesos al 10%, pagame 10 pesos por año de interés. Y me seguís debiendo todo el capital. Y al final del crédito pagás el capital. ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene la ventaja que si yo he sacado un crédito, supongamos que yo he sacado un crédito para hacer un edificio. Si yo saco la plata hoy, ya el mes que viene tengo que pagar una cuota y yo todavía no tengo la plata para pagar el crédito porque estoy construyendo. Entonces el banco me da esa flexibilidad y pago solo los intereses. Y al final pago todo el capital. Ese es el sistema americano. O sea, las cuotas durante el periodo del crédito son chiquitas, fíjense. El sistema francés es un sistema donde, fíjense, la cuota es la suma de lo que tengo en cualquiera de los puntos de interés más capital. Cuando yo pago una cuota del crédito en el sistema americano, estoy pagando solo intereses. Cuando pago en el sistema francés, pago interés y capital. El cálculo del sistema francés hace que todas las cuotas en todos los periodos sean iguales. Acá está cada periodo en vertical, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Cada año, el valor que yo pago de la cuota es el mismo, es la suma de interés más capital. Este es el año 1, este es el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Lo que pasa que cuando empieza, si yo saqué un crédito de 100 pesos el primer año y al 10% de interés, el primer año, ¿cuánto tengo que pagar de interés? 10 pesos. 10. Pero en lugar de pagar 10, pago los 10 de interés y pago 10 de capital. Entonces, ¿cuánto estoy debiendo? 90 de capital. 90 de capital. ¿Cuánto pago de interés en el segundo año? 9. 9. ¿Ven cómo va? A medida que yo voy pagando capital, va disminuyendo el interés. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, el sistema francés, ¿cuál es el problema que tiene? Si yo saco un crédito y voy a querer adelantar cuotas, los bancos hacen firmar una clausulita que dice que si yo quiero adelantar cuotas, a mí me convendría adelantar las primeras cuotas porque con poca plata bajo mucho el capital. ¿Se dan cuenta? Supongamos que yo quiero adelantar 3 cuotas. Si adelanto estas 3 primeras cuotas, estos son los valores de capital que estoy pagando. Chicos. Entonces, con poca plata adelanto muchas cuotas. ¿Se entiende?
porque al adelantar pago solo capital, no pago interés. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Sí, Entonces, si querías como cancelar el crédito, te convendría antes de la mitad más o menos del plazo, ya después sería como... Claro. No El sé problema es que los bancos nos hacen firmar una clausulita que dice que en el caso de adelantar cuotas, se comienza adelantando de las últimas. Entonces, si yo tengo 30.000 pesos para adelantar cuotas, si me dan de las primeras, puedo adelantar 3 cuotas. Si me dan de la última, puedo adelantar 1 cuota. ¿Se entiende? Y encima no nos conviene porque las primeras cuotas tienen mayor interés. Así es. Entonces, el problema del sistema francés es ese, que desde el punto de vista teórico y funciona y así se lo aplica, está perfecto. Lo que vos tenés ahí, que tenés todas las cuotas iguales. El problema es que la cancelación te dicen que es de las últimas cuotas, por lo general. ¿Por qué? Eso te desalienta a adelantar cuotas. Y si vos sos un buen pagador, el mejor negocio del banco es que vos le debas plata. Entonces, por eso el banco no tiene problema en que el crédito siga vigente. No necesita que vos le adelantes cuotas. Si está trabajando la plata, el banco está ganando plata porque vos le debes plata. Entonces, ¿querés salir? Bueno, sí, tenés todo el derecho a salir, pero tenés que pagar adelantando las cuotas primero, las últimas, y después así vas adelantando. ¿Ok? Ingeniero, a mí no me queda muy claro, porque si decimos que las cuotas son fijas, ¿por qué me afecta a mí que me digan una cuota al principio y una cuota de después? Porque cada cuota fija tiene una componente de interés y una componente de capital. Sí. Y cuando yo adelanto cuotas, pago solo capital, no pago interés. Porque no pago interés porque estoy adelantando esa cuota, ¿ok? Bien. Entonces aparece otro sistema que es el alemán. El alemán, acá tengo los distintos años, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. El alemán dice, usted amortiza la deuda igual en todos los periodos. El capital paga lo mismo en todos los periodos. Supongamos 100 pesos en 5 cuotas de 20. Cada cuota de las 5 tiene una componente de capital que es de 20 pesos. Y el interés va reduciéndose, obviamente, porque cada vez debo menos, voy reduciendo el monto que pago de interés. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que en los primeros meses, en los primeros periodos donde yo más necesito la plata, la cuota es más grande que en el último. La cuota total, que es la suma de capital más interés. Entonces, por ese motivo, el sistema alemán tiene esa desventaja. Ahora, que quede algo claro, ninguno de estos créditos es más caro u otro más barato. En todos se aplica el interés sobre saldo. Lo que pasa que la forma de amortizar el capital es distinta. En el americano no amortizamos nada porque pagamos todo al final. En el francés amortizamos de manera que la cuota sea siempre uniforme, y en el alemán lo amortizamos uniforme aunque la cuota no sea la misma en todos los periodos. Pero yo necesito saber, como yo voy a hacer mi flujo de caja del negocio, tengo que saber con qué crédito, con qué sistema tome el crédito para cada periodo poder poner lo que es interés y lo que es capital. Porque habíamos estudiado, no se olviden de esto por favor, que el interés es un gasto en el negocio que se descuenta del impuesto a las ganancias, pero el capital no. Entonces yo tengo que tener desglosada la cuota del crédito en interés y capital, porque el interés impacta en la liquidación de impuestos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un intervalo de 10 minutos, 10, 12 minutos, y vamos a ver unos ejemplos de Excel.
Ok, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Muy bien.